Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Francisco Díaz y con mi compañera Ángela Duarte hacemos entrega de nuestro video. Como introducción, el video va a tratar de explicar características estructurales y funcionales de algunas moléculas que conforman un organismo vivo, los parámetros termodinámicos que rigen las reacciones biológicas y algunas características de la cinética enzimática y su regulación. Bueno, vamos a comenzar con la homeostasis. La homeostasis es un tipo de mantenimiento de equilibrio en el cuerpo del medio externo o interno. Implica la regulación de variables fisiológicas como la temperatura, la presión arterial, los niveles de glucosa en la sangre y el pH. Para que así el cuerpo pueda funcionar de mejor manera, la homeostasis juega un papel muy importante en nuestro organismo, ya que gracias a esto podemos permitir la supervivencia adaptándonos a diferentes cambios de ambiente. Ejemplo fisiológico y fisiopatológico. Un ejemplo de homeostasis fisiológica normal es el mantenimiento de los niveles de glucosa en la sangre. Cuando consumimos alimentos ricos en carbohidratos, el cuerpo digiere y descompone estos carbohidratos en glucosa, que se liberan en el torrente sanguíneo. Como respuesta, el páncreas secreta insulina, una hormona que ayuda a las células a absorber la glucosa del torrente sanguíneo y utilizarla como energía. Bueno, en un ejemplo fisiopatológico encontramos la diabetes mellitus, que ocurre cuando la homeostasis se encuentra alterada, o sea, los niveles de azúcar están elevados en la sangre. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1, el páncreas no produce la suficiente cantidad de insulina, mientras que la diabetes tipo 2, las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, por lo cual los niveles de azúcar en la sangre se elevan mucho más que el rango normal. Lo que tiene que ver como consecuencia a largo plazo daño en vasos sanguíneos, riñones, nervios y ojos. Cambiando de tema, hablaremos de la acidosis metabólica. Bueno, la acidosis metabólica es una afección en la que existe una mayor cantidad de ácido en los líquidos corporales. Lo anterior puede tener dos causas, ya sea porque el cuerpo produce demasiado ácido o bien los riñones no están eliminando correctamente el ácido que genera el cuerpo. Ya, un ejemplo de acidosis metabólica. El ejemplo de la acidosis metabólica es cuando el pH de la sangre disminuye por debajo del rango normal debido a una acumulación de ácido en el cuerpo. Esta puede ser causada por enfermedades renales, diabetes no controlada, ingesta de ciertos medicamentos, entre otros. En la reacción Buffer-bicarbonato ácido carbónico CO2, el bicarbonato actúa como tampón y ayuda a mantener el pH en la sangre dentro de sus rangos normales. Si bien el ácido carbónico es un ácido débil que se forma a partir de la combinación de dióxido de carbono y agua, el bicarbonato y ácido carbónico están en equilibrio químico. Por lo tanto, la relación que tienen ellos ayudan a mantener este pH en la sangre. Cuando hay una acumulación de ácido en la sangre, como la acidosis metabólica, el bicarbonato actúa como tampón y se combina con el ácido dando como resultado la formación de ácido carbónico y agua. En el ácido carbónico que fue formado es un ácido débil que se disocia en dióxido de carbono y agua, como muestro en esta parte de acá, en esta reacción. Y el dióxido de carbono puede ser eliminado a través de los pulmones en el acto de exhalar. Por lo tanto, el bicarbonato ayuda a mantener el pH en la sangre al neutralizar el exceso de ácido y al proporcionar, digamos, un medio para eliminar este dióxido de carbono producido en la reacción anteriormente mencionada. Bueno, por otra parte tenemos la fosforilización de la glucosa acoplada a la hidrólisis de ATP. Ahora vamos a explicar esta reacción. Pero primero antes, la fosforilación de la glucosa acoplada a la hidrólisis de ATP es un proceso bioquímico que ocurre en las células vivas. La glucosa es una molécula de azúcar que se utiliza como fuente de energía en las células, mientras que el ATP es una molécula de alta energía que se produce en la respiración celular. La fosforilación de la glucosa es una reacción en la que se añade un grupo fosfato a una molécula de glucosa. Este proceso se cataliza por una enzima conocida como exocinasa. Esta energía que se requiere para la fosforilación de la glucosa proviene de la hidrólisis de ATP, como vemos en esta reacción. La hidrólisis de ATP es una reacción química en la que se rompe el enlace de alta energía en la molécula de ATP, liberando una gran cantidad de energía. Esta energía va a ser ocupada por la exocinasa para añadir un grupo fosfato a la molécula de glucosa. El resultado de este proceso es una molécula de glucosa fosforilada
que se conoce como glucosa 6-fosfato. Esta molécula se utiliza como sustrato en diferentes rutas metabólicas, ya sea como la glucólisis, la gluconeogénesis y la síntesis de glucógeno, para producir energía o para la síntesis de moléculas más complejas. En resumen, la fosforilación de la glucosa acoplada a la hidrólisis ATP es un proceso clave en el metabolismo celular que va a proporcionar la energía necesaria para activar la glucosa y la continuación de las reacciones bioquímicas posteriores. Entonces, en resumen, tenemos dos reacciones. Primero, la hidrólisis del ATP, que va a producir ADP más este fosfato, y va a dar, digamos, la energía libre de Gibbs total va a ser de menos 30,9. ¿Qué quiere decir esto? Que la reacción va a ser espontánea. Después tenemos la segunda reacción, donde este fosfato se adhiere a esta glucosa y produce glucosa 6-fosfato más agua. Esta reacción tiene una energía libre de Gibbs de 16,7. Vendría siendo una reacción no espontánea. Por último, ambas reacciones van a producir ATP más glucosa, que van a producir la glucosa 6-fosfato más el ADP, y esta reacción tiene una energía libre de Gibbs de menos 14, que vendría siendo, en fin, una reacción espontánea. Ya, entonces, por otra parte tenemos el punto isoeléctrico, el cual es el pH al cual una proteína o molécula de aminoácidos no tiene carga neta, lo que significa que tiene una carga eléctrica total igual a 0. Aquí tenemos el ejemplo del ácido aspartido. Tenemos los pKa del grupo carboxilo, amino y radical. Ordenamos los pH en esta parte de acá, 1,99, 3,90 y 9,90. Posteriormente, en la carga del grupo carboxilo, o sea, del carboxilo, digamos, si el pH aumenta, digamos, va a ganar un electrón. Si disminuye, la carga va a ser igual a 0. En la carga del amino, en este caso es el 9,90. Si el pH disminuye, va a perder una carga, y si el pH aumenta, la carga va a ser igual a 0. Por otro lado, en el grupo R, que es el 3,90, si disminuye este pH, va a perder una carga, y si aumenta, la carga va a ser igual a 0. Entonces, para obtener el punto isoeléctrico, cuando ya tenemos la tabla armada, digamos, sumamos, digamos, las cargas hacia la carga neta del aminoácido, donde vamos a calcular. Por ejemplo, en la primera 2, 2, 0 y 1. Entonces, con la definición anterior, la carga, digamos, que es igual a 0, vendría siendo nuestro punto isoeléctrico, que vendría siendo esta parte de acá, entre 3,90 y 9,90. Ahora, para calcular el punto isoeléctrico, debemos tomar estos dos pHs, sumarlos y dividirlos en 2 para obtener, digamos, el punto isoeléctrico del ácido aspartico. Bueno, como proteína con estructura cuaternaria, nosotros elegimos la insulina. La insulina es una hormona peptídica producida por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. En el nivel primario se puede observar que es una secuencia lineal de aminoácidos que forman la cadena polipéptica. En la primera imagen se muestra la cadena A, que está formada por 21 aminoácidos, mientras que la B está formada por 30 aminoácidos. Y todo esto está unido por enlaces disulfuro. En el nivel secundario, la insulina tiene como estructura secundaria característica en forma de hélice alfa en la cadena A y la estructura en lámina beta en la cadena B. En nivel terciario, la insulina adopta una estructura terciaria plegada en forma de I, con la cadena A y B unidas por enlaces disulfuro para formar un tetrámero. En el nivel cuaternario, la insulina es una proteína cuaternaria formada por dos dímeros, cada uno compuesto por una cadena A y una cadena B, unidas por enlace disulfuro. El pH y la temperatura pueden tener efectos significativos en la estructura de la insulina. Esta proteína es estable a un pH neutro, pero puede desnaturalizarse al pH extremadamente ácido o básico. La exposición a alta temperatura también puede afectar a su estructura y función.
En general, los cambios de pH y temperatura pueden afectar en la estructura de las proteínas y en su función biológica, lo que puede tener implicaciones en la salud humana. En el caso de la insulina, cualquier cambio en su estructura puede afectar su capacidad para regular los niveles de glucosa en la sangre y por lo tanto puede afectar la salud en los pacientes con diabetes. Como una enzima elegimos la acetilcolinesterasa, que es una enzima que se encuentra en la sinapsis neuromuscular en el sistema nervioso central. Su principal función es hidrolizar el neurotransmisor de acetilcolina en la hendidura sináptica, terminando así la señalización neuronal y permitiendo que la acetilcolina sea reciclada o eliminada. La patología que se asocia con esto es el Alzheimer. La actividad de la acetilcolinesterasa se ve disminuida por la muerte de neuronas colinérgicas, la cual utiliza la acetilcolina como neurotransmisor. La disminución de esta enzima, de la enzima acetilcolinesterasa, provoca una acumulación de acetilcolina en la hendidura sináptica, lo cual conlleva una sobreestimulación de los receptores colinérgicos, por lo cual los inhibidores de la acetilcolinesterasa bloquean la enzima, aumentando la disponibilidad de acetilcolina en la hendidura sináptica, utilizando estos bloqueos para el tratamiento contra el Alzheimer. Bueno, aquí nos encontramos con una tabla de cinética enzimática de Vmax y Km. Bueno, aquí tenemos una tabla que muestra la velocidad inicial que se obtiene a partir de diferentes substratos. La velocidad inicial sería esta y los sustratos estos. Luego sacamos los respectivos recíprocos, la cual nos ayudará después a realizar la gráfica doble recíprocos, la cual nos ayudará a calcular la Vmax y la Km, la cual es la afinidad de la enzima y el substrato. Bueno, para calcular la Vmax vamos a ocupar la intersección de la línea, en este caso, con el eje Y. Entonces la fórmula sería la siguiente. 1 partido por Vmax, que sería igual a 2, donde pasa por el eje Y. Y sería 1 partido por 2 es igual a Vmax, lo cual nos daría 0,5 milímetros por segundo, la cual sería nuestra Vmax. Por otra parte, para calcular la Km, debemos saber que tenemos que obtener el punto donde, digamos, interacciona en el eje X, donde en este caso sería 3,2. Entonces, con la siguiente fórmula, que sería 1 menos 1 km, menos 1 partido por km, igual a 3,2, despejamos la fórmula y nos tendríamos km es igual a 1 partido por 3,2, y la km final sería 0,31. Entonces, el resultado de la km sería la afinidad de la enzima con el sustrato. Factores que afectan a la cinética enzimática. Por un lado tenemos la temperatura, que al aumentar la temperatura generalmente acelera la reacción. Al bajar la temperatura se hace más lenta. Sin embargo, temperaturas extremadamente altas pueden causar que la enzima pierda su forma, se desnaturalice y deje de trabajar. En este ejemplo tenemos la actividad en porcentaje y la temperatura. La temperatura como máxima en la que se puede encontrar una enzima es 40 grados Celsius. Si después baja, ya pierde su actividad enzimática. Por otro lado tenemos el pH. Cada enzima tiene un rango óptimo de pH. Cambiar el pH fuera del rango hará más lenta la actividad enzimática. Los valores de pH extremos pueden causar la desnaturalización de la enzima. Aquí se pueden observar 3 enzimas distintas con distintos pH. Por ejemplo, la primera tiene un pH ácido y al momento de hacerse más básico pierde su actividad enzimática. Igual pasa con la de al medio, que tiene un pH óptimo, que es 7, un pH neutro, y al momento de hacerse más ácida o más básica pierde su actividad enzimática. Y lo mismo pasa con una enzima que tiene su pH más básico.
Por último tenemos la enzima amilasa. Es una enzima que cataliza la hidrólisis del almidón y la glucosa en el intestino delgado y la saliva. Esta enzima ayuda a digerir los carbohidratos y se produce en el páncreas y la glándula salivares. La amilasa se puede regular de distintas maneras para poder ajustar su actividad y producción según las necesidades celulares. Hay una regulación que es hormonal, la regulación por modulación de la estructura de la enzima, regulación por retroinhibición. Vamos a hablar primero por la regulación hormonal. Consiste en la liberación de la amilasa en la saliva y el intestino delgado. Está regulado por hormonas como la colecistocina y el péptido similar al glucagón 1. Cuando ingerimos alimentos, el aumento de los nutrientes en el intestino delgado estimula la liberación de esta hormona, lo cual permite a su vez la secreción de la amilasa para la digestión de los carbohidratos. De esta manera, la liberación de amilasa es el momento adecuado para la digestión de los alimentos. Regulación por modulación de la estructura de la amilasa. La amilasa tiene dos formas, una activa, que es alfa-amilasa, y una forma inactiva, que es beta-amilasa. La amilasa beta se convierte en alfa-amilasa mediante la modificación de su estructura, lo que aumenta su actividad enzimática. Este cambio puede ser modulado por el pH, la temperatura y la concentración de iones metálicos. La amilasa se activa más en ambientes ácidos y a temperatura moderada. La regulación por modulación permite que esta enzima pueda ser configurada para trabajar en diversas condiciones fisiológicas. Después tenemos la regulación por retroinhibición. La amilasa también es regulada por retroinhibición, en la que el producto final de la reacción enzimática, la glucosa, inhibe la actividad de la enzima. Esto es importante ya que la retroinhibición evita la sobreproducción de glucosa y mantiene el cuerpo en una homeostasis adecuada. Bueno, con esto damos por finalizado nuestro video. Desde ya, muchas gracias.